Se puede hacer una historia psicológica pensando en que todo lo deciden los seres humanos. Se puede hacer una historia sociológica diciendo que no, en realidad son las sociedades humanas las que construyen la historia. Se puede hacer una historia documental, que es lo que registran los documentos, es lo que es la historia. Se puede hacer una historia materialista. Se puede hacer una historia económica, como el resultado de la economía. Se puede hacer una historia por modelos matemáticos, modelos matemáticos que ya construyen y que reconstruyen una realidad. La historia sea el resultado de una conspiración. Una conspiración a lo que lleva a cabo una agrupación secreta de gente que coordina sus medios de poder, sus recursos, en forma consensuada para cumplir un propósito que ellos comparten, y todo esto secretamente. Hay un montón de situaciones de procesos históricos famosos donde en algunos casos, se ha apuntado con el dedo a un grupo que habría conspirado para producir ese resultado. Sobre muchos hechos históricos se habla de que fueron el fruto de la acción de una conspiración, es decir, un grupo de gente o de poderes se pusieron de acuerdo para que tal cosa ocurriera, y ocurrió. Ahora, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si efectivamente ha existido una conspiración, si son secretas? ¿Cómo saber, incluso si uno sospecha la existencia de un grupo conspirativo e incluso tiene alguna idea aproximada de qué buscan, cómo saber si realmente lograron su propósito? Cuando incluso, dada la naturaleza de una conspiración, uno puede legítimamente suponer que lo que parece un fracaso es parte de la conspiración, para engañar. Es una finta, un engaño. Reuniendo todo, empalmándolo correctamente como una suerte de rompecabezas, empezamos a tener una imagen, un complejísimo rompecabezas, todas las piezas desparramadas. Uno puede, sin que esté la foto completa, uno puede inferir cuál es la foto real. Son teorías conspirativas. No son teorías conspirativas. Que tratamos de sacar una imagen de lo que realmente está pasando, sabiendo que solo tenemos acceso a la punta del iceberg, a la punta del témpano. El resto está bajo agua, pero esa punta es lo suficiente como para permitirnos armar la imagen, inferir la imagen total. Teorías de la conspiración, cuando Hegel hace todo su esquema, dijeron, oye, Hegel es un genio, explicas todo, hasta Dios, menos una cosa. ¿Qué cosa? A Hegel. O sea, explicamos todo menos a uno mismo porque estaba fuera del sistema, etcétera, etcétera. Entonces, la conspiranoia es cuando no tienes la falsación de Popper, ¿no? Porque todo está explicado a partir de... Entonces hay que tener mucho cuidado, y sobre todo cuando uno pretende que sabe todo, estando, no sé, en un pueblito, voy a decir, Querétaro, La Plata, Pamplona, o sea, y sabes más que todos los demás, y hay que tener cuidado con eso. Una cosa que complica entonces las conspiraciones, por potentes que sean, es que están interactuando con muchos otros factores, quizás con otros conspiradores, con otros grupos que tienen otras ideas en mente de lo que hay que hacer, y con millones de individuos, con montones de accidentes históricos de cualquier clase. Entonces, cuesta pensar de que una conspiración que nació para obtener un propósito A, logró ese propósito A.
pero no se puede descartar. ¿Y por qué no se puede descartar? Porque no sabemos. Tiene que haber habido grupos que cuando se dieron las circunstancias presionaron en un grado mayor o menor para objetivos mayúsculos o minúsculos, no cabe duda. Pero es muy difícil determinar cuál haya sido el grupo que realmente tuvo el peso mayor y aún el grupo mayor hasta qué punto fue tan trascendente, tan determinante en un proceso tan complicado con tantas variables como un proceso revolucionario. Es decir, si nosotros queremos entender los sucesos presentes, inclusive los que vienen, tenemos que analizar la historia, tenemos que revisar algunos hitos de la historia para poder darnos cuenta que lo que está ocurriendo hoy día ya pasó, digamos, anteriormente y no están repitiendo, digamos, la obra de teatro. Los resultados, por otro lado, lo que pasó, tampoco nos sirve de clave porque no tenemos por qué asumir que hay solo un grupo conspirativo funcionando en una sociedad en un momento dado. Porque en la historia es muy difícil poder hacer un escrutinio que le adjudique a cada variable en juego exactamente el peso causal que tuvo. Porque el peso causal, más que en factores así que uno los puede sumar, el peso causal tiene que ver con la interacción entre esos factores. Y esa interacción es un fenómeno cualitativamente distinto donde el peso específico de cada variable tomada aisladamente ya no es tan importante, porque hasta la cosa más pequeña puede justo torcer un poquito, tal o cual proceso que en el cabo del tiempo va a producir una diferencia muy grande. Se produce una especie de igualación de las cantidades en los procesos interactivos. Nos controlan y nos convencen. Ponga siempre en duda lo que dicen. Siempre. Coja informaciones de todos los lados. Si tú coges informaciones importantes de muchos sitios, de sitios alternativos, de sitios oficiales, fuentes extraoficiales, coges de muchos sitios. Y vas seleccionando, segregando, quito esto, cojo aquello, pongo lo de más allá. Al final, un pequeño dato, una pequeña mota de luz, puede darte brillo a todo el paisaje o panorama de fondo. Efectivamente, si te dejas llevar por esa conspiranoia y no eres poco crítico, y el otro riesgo, evidentemente, el de decir no pasa nada, o no hay debate posible, pero tenemos dudas, y dudas muy razonables. Pasa algo más aquí, y es donde ponemos ese, pero no estamos totalmente de acuerdo. No sabemos si la crearon o no para esto, y no nos importa en el fondo. No sabemos si hay una agenda pero que la están usando para esto otro. Hay una agenda post. Independientemente de que ellos se conocieran, se van viendo y se van imitando. Porque el poder necesita flexibilidad, necesita ser proactivo. El poder privado es muy proactivo y el poder público es reactivo. Se van reconfigurando, rearmándose en una red sumamente flexible. Una red, en el sentido moderno, tiene nódulos. Podríamos decir que hay una red de poder, información, inteligencia, planeamiento, planificación, selección de personal, y una red tiene una particularidad. La levantes de donde la levantes, vos podés elegir, bueno, hoy voy a levantar la red desde el nódulo Bill y Melinda Gates Foundation, mañana lo voy a levantar desde el nódulo Bilderberg, y pasado lo voy a levantar desde el nódulo Trilateral Commission. Lo levantes de donde lo levantes, ese se transforma en el centro. Cosa que no pasa con los estados nacionales. Tener que estar constreñido en el tiempo, en el espacio, en dar explicaciones. Y no nos olvidemos que se puede ser caballero de Malta, se puede ser masón, se puede ser, qué sé yo, integrante de la Round Table, parte del grupo Bilderberg, no importa. Estos tipos, digamos, se pueden ir moviendo a diferentes niveles, digamos, pareciendo como que estos grupos no están conectados entre sí.